Hola, hola. Ok, muchachos, vamos a comenzar la clase de hoy entonces. Nos queda un poquito por ver, ojalá hoy día podamos hacer algo de código. Pero nos queda un poquito por ver en cuanto al modelado de base de datos, algo que es súper importante porque tenemos que definir cómo se crean las tablas, de dónde sale, ¿ya? En la clase anterior vimos el modelo entidad-relación, que es un modelo más bien conceptual. Dijimos que se utilizaba para ver una primera aproximación al modelo de la base de datos, pero es Ya. algo ya que se usa en papel para que las personas involucradas en el proyecto puedan entender eh, el modelo, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es la segunda parte, que es el modelo relacional, que ya vimos un poquito, y la normalización, que significa, eh, ¿se pegó? Se había pegado un poco. Ya, les contaba que vamos a ver el modelo relacional y la normalización, que significa cómo crear o cómo transformar tablas a partir de una tabla bien grande. Ok, entonces vamos a comenzar. Esta diapositiva que tengo aquí es la misma que usamos en la primera clase, solo que nos falta un poquito al final. Pero vamos a hacer un recuerdo. Dijimos que cuando creamos base de datos necesitamos organizar nuestros datos en tablas, distintas tablas donde cada tabla tiene que tener un objetivo, o el objetivo de cada tabla es tener información de una entidad en particular, ¿ya? Por ejemplo, una tabla que tenga solo datos de usuario, una tabla que tenga solo datos de transacciones, una tabla que solo tenga datos de autos, solo una tabla de productos, otra tabla que tenga solo datos de compra, etcétera, ¿ya? Y de esa manera podemos disminuir al máximo la cantidad de información almacenada y no tenemos valores repetidos o información que al final se puede calcular. ¿Ya? Entonces, vimos el modelo relacional, ¿cierto? Que estaba basado en álgebra relacional. Vimos también que se trata de tablas, columnas, filas. Y dos elementos que son súper importantes, que es lo que tenemos que aprender hoy día, que son las claves, claves primarias y claves foráneas, o la PK y FK, ya de sus siglas en inglés. Dijimos que las claves primarias son un identificador. No sé si se escucha ese ruido que hay de fondo. Alguien está haciendo con un taladro en el departamento de arriba, entonces se escucha ruido, pero no sé si lo escuchan ustedes. No, nada. No, Nada. profe, no se escucha. Ya, perfecto. Porque a mí me molesta un montón, hay un taladro acá arriba. Pero no importa. Si no lo escuchan ustedes, estamos bien. Voy a omitirlo, voy a hacer como que no existe. Entonces, les decía que cuando creamos tablas necesitamos claves, ya sea primarias y foráneas. Las claves primarias son para definir un identificador único, ¿ya? Y diferenciar una fila de otras. No pueden haber dos filas con el mismo dato. ¿Por qué? Porque la clave primaria, la PK, va a ser distinta para todos los elementos. No pueden haber dos iguales. Y dijimos que eran identificadores como el root, la patente, el código barra, todas esas cosas que son únicas en algunos objetos o entidades. Y si no los tenían, entonces podemos inventar uno, pero siempre tiene que ser único. ¿Ok? El número boleto también. El número de ficha en un hospital también puede ser. Pero bueno, ahí con el root. No sé cómo se organizarán los hospitales, pero he visto fichas, números de ficha y otros números de root. Y la clave foránea lo que hacía era unir. Es lo importante de la clave foránea es que nos unía las distintas tablas. Y era simplemente copiar una PK, que es el identificador de una tabla, copiarlo en otra tabla que esté relacionada para saber cada fila con qué fila de la otra tabla están relacionadas. ¿Ya? Por ejemplo, una transacción. Si tenemos dos tablas, una de transacciones y una de usuario, la transacción tiene su propio código, sus montos, su fecha, ¿cierto?
pero no debería guardar información del usuario porque las transacciones no son personas, no tienen nada que ver con el usuario, son cosas aparte. Entonces el usuario tiene sus datos, la transacción tiene sus datos. Sin embargo, yo tengo que unir ambas tablas porque cada transferencia es realizada por un usuario. Entonces, para saber cuál es el nombre, cuál es el apellido, el root o el correo o el teléfono del usuario, teniendo solo la transacción, yo necesito en esa tabla de transacción agregar un dato más. ¿Ya? Y ese dato más es la FK, que va a ser el root del usuario. ¿Por qué? Ese root o del cliente es el identificador único. Entonces yo copio ese identificador único aquí de los usuarios o de los clientes ¡pup! Y lo pego en las transacciones. Y así esas dos tablas van a quedar unidas a través del root. ¿Ya? Entonces cada vez que yo consulte por una transacción, voy a obtener también el root. Y con ese root yo puedo ir y seguir la flechita hacia la tabla de cliente y con el mismo root buscar dónde está ese usuario y sacar toda su información personal. ¿Ya? Profe, para quitarle un poquito la duda que nos dejó dando vuelta, en los hospitales o las clínicas se utiliza el código de admisión. Si bien es cierto, el root es el código madre, el código de admisión es por cada actividad que Atiende. tiene la clínica por la atención que tiene el paciente. Ya, entonces cada atención tiene su código distinto, ¿cierto? Por cada Claro, atención pero tiene un código distinto y está relacionado a un root. Entonces se busca el root y ve cuáles son todas las atenciones que ha tenido el paciente. ya, exacto. Y ese es un buen ejemplo porque cada vez que yo voy a la clínica, doy mi root, pero mis datos ya están. Entonces Claro, me crean una nueva atención solamente con mi root. Pero exacto. si ellos quieren saber mi nombre, simplemente hacen ahí el nexo de mi root con la base de datos de clientes y buscan mi nombre y mis datos, bueno, y todo, no referencia. Entonces Y eso, cada atención es distinta, cada evaluación en base a cada atención que tiene. claro, pero cada atención va a ser una fila, ¿cierto? Dentro de la tabla de atenciones, que va a estar además agregado al root El para root, que que ese se es el conecte, máster. exactamente, para que se conecte con la tabla de los datos personales. Exacto. Exactamente. Lo mismo en el supermercado. Cuando yo voy al supermercado, la primera vez solamente me preguntan mis datos, mi root, mi nombre, mi correo, mi teléfono, etcétera. Pero las siguientes veces yo simplemente doy el root, mis datos ya están. Entonces mi compra va asociada a mi root y con ese root ellos saben cuál es mi correo para mandarme la boleta, por ejemplo. Ya, y eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Entonces, por última vez, las cinco partes importantes del modelo relacional: tablas, columnas, filas, PK y FK. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que eh, tener claro del modelo relacional. Ya lo hemos visto como 3 veces ya. Entonces ahora vamos a la normalización. La normalización siempre funciona mejor si la hacemos con un ejemplo. Así que yo tengo un archivo aquí en el computador que se los voy a enviar, un archivo Excel, y a partir de ese vamos a hacer un ejemplo de normalización. Pero primero vamos a explicar la normalización. ¿Qué es la normalización? Primero que todo. La normalización es un proceso de creación del modelo de base de datos, ¿ya? Que parte a partir, no parte a partir, suena redundante, que parte desde un modelo conceptual, como lo puede ser el modelo de entidad-relación, ¿ya? Pero generalmente, o de manera más simple, lo podemos ver a partir de una tabla de Excel, donde están todos los datos en una sola tabla, como el que tenemos aquí. Ya, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una tabla que es de compras, ¿cierto? Entonces tenemos una boleta, tenemos varias boletas, tenemos la uno, la 2, la 3, la 4. ¿Ya? Y cada fila representa un producto que se compró dentro de cierta boleta. Ya tenemos un local de venta, tenemos los datos del cliente. Fíjense que los datos del cliente están todos juntos en una sola celda. Ya, y luego tenemos los productos. Los productos tenemos su código, el nombre, el precio unitario y después los datos referentes a la compra. Entonces, fíjense algunas cosas aquí que podemos destacar. Primero, las celdas multievaluadas. Dijimos que una de las características principales del modelo relacional es que cada columna solamente debe tener un dato.
¿ya? Y ese dato debe ser pues, un solo tipo. Entonces aquí tenemos en amarillo celdas que están multi-evaluadas. Entonces eso no está cumpliendo la característica del modelo relacional en este caso. ¿Ya? Tenemos una, una columna que se llama cliente, pero en realidad tiene todos los datos del cliente, están separados por comas. Primero va el root, después va el nombre y después va el teléfono. De tres cosas distintas en una misma celda y eso está mal. Eso se puede hacer en Excel, pero no se puede hacer en base de datos, o no debería hacerse en base de datos. Luego tenemos en amarillo los datos repetidos del cliente. Entonces, fíjense que el cliente Juan Pérez ha venido a comprar dos veces, ¿ya? Porque tiene dos boletas asociadas a su nombre, la uno y la 3. Entonces, por cada producto que compró en cada boleta aparecen sus datos. O sea, Juan Pérez está repetido una, dos, tres, cuatro veces los mismos datos. Entonces ya tenemos muchos datos repetidos. Ya también tenemos los datos del producto repetido, porque cada vez que aparece en una boleta, cada vez que se compra, aparece su código, su nombre y su precio. Ya, el precio está mal por si acaso. Debería ser el mismo para todas las filas, pero aquí el ejemplo me parece distinto, debería ser el mismo. Ya, pero esos datos están repetidos. Y tenemos los datos repetidos también de la venta, donde cada boleta ya tiene una fila por producto, por lo tanto, cada fila dentro de la boleta va a estar todos los datos de la compra repetidos, que es el número de la boleta, la fecha de la compra y la tienda donde se compró. ¿Ok? Entonces, como vemos, aquí hay mucha información que en realidad está repetida, que lo único que hace es aumentar el espacio de almacenamiento y hace que sea más difícil buscar información, porque al final es una fila, entonces, una fila por producto comprado, entonces aquí simplemente si quisiéramos buscar cuáles son no sé, el dinero que gastó cierto cliente, tendríamos que ir analizando el nombre cliente aquí, luego buscar por acá el dato, después ir al otro nombre cliente, buscar de nuevo el dato y así. Entonces, cada vez que queramos sumar algo, tendríamos que buscar el dato y leerlo nuevamente. ¿Ya? En vez de leerlo una vez nomás, como debería ser la norma. ¿Ok? Y fíjense también que hay datos innecesarios, como el subtotal o el total de la compra. ¿Por qué? Porque ese dato que está ahí se puede calcular simplemente multiplicando el precio por las unidades. Eso me da el subtotal. Por lo tanto, hay una regla que dice que si se puede calcular, no se almacena. ¿Ok? Entonces, todos estos problemas que tiene la tabla en este caso, o los, los problemas cuando se genera el modelo de datos, son justamente esto lo que tenemos que solucionar. Ya, entonces la normalización surgió en los años 70 para justamente dar solución al problema de repetir datos y mantener datos tan desordenados, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces la normalización es una serie de pasos para separar los datos en distintas tablas para así reducir la redundancia de la información y ordenar eh, los datos en distintas tablas, donde cada tabla, como les dije, tiene que ser una entidad con solamente datos que le corresponden a esa entidad y no a otra. ¿Ya? Y como dice aquí, esto surgió en los años 70 porque en ese tiempo la memoria era muy escasa y muy cara, entonces había que optimizar. Para el día de hoy tenemos Excel y en Excel podemos meter toda la información que queramos, así que no importa mucho eso de la memoria. ¿Ok? Entonces, la primera forma normal dice que, este es el primer paso. Ah, una cosa, antes de que empecemos, esto de la normalización se ve en los estudios universitarios en el ramo de base de datos, ¿ya? Y no es algo que sea muy sencillo, no es fácil de hacer. Aquí
lo estamos haciendo con modelos que son súper sencillos, ¿ya? Porque es un ejemplo para que ustedes lo entiendan de forma fácil, pero no es tan fácil. Dicho eso, ustedes, como les dije alguna vez, no es necesario que aprendan a normalizar, ¿ya? Lo importante es que sepan las tablas, cuando las vean, cuando vean el modelo con hartas tablas separadas y unidas con flechitas, sepan de dónde viene ese proceso, cómo se pasó de una tabla grande a varias tablas chicas. Ya, ese proceso se llama normalización. Y generalmente se estudia en la universidad durante un semestre con mucho ejercicio y muchos ejemplos bastante más difíciles que esto. Pero aquí estamos tratando de simplificarlo para que se entienda. ¿Ok? Dicho eso, el primer paso se llama 1FN o primera forma normal. Se trata de que los datos son atómicos. ¿Ya? Lo que quiere decir que cada columna solamente debe tener un dato. Entonces, lo que hicimos aquí, fíjense la diferencia, teníamos, perdón, teníamos al cliente con tres datos dentro de sus celdas. Entonces, lo que hicimos aquí fue separarlos en tres. Root del cliente, nombre del cliente y teléfono. Y todos los otros datos están separados, uno por columna. ¿Ok? Ya tenemos nuestro primer paso hecho. ¿Ya? El segundo paso es crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Cada tabla debe tener una clave que lo identifique y relaciona estas tablas con una clave externa. Ya, lo que quiere decir esta segunda forma normal es que tenemos que identificar, como lo vimos en la clase anterior, las entidades, los objetos, las personas o los eventos que son únicos dentro de nuestros datos y sacarlos de la tabla grandota. ¿Ya? Entonces, en este caso, la tabla anterior, que es esta de aquí, que tiene todos los datos, la separé en tres tablas pequeñas. Una tiene los datos de cliente y solo datos de cliente. Otra que tiene datos de producto y solo datos de producto, que son el nombre y el precio del producto, más el código. Y otra que tiene solo datos de las ventas. ¿Ya? Ahora, lo importante aquí es este cuadrito amarillo, que es la PK. ¿Por qué? Porque es el identificador, el identificador único de cada una de las tablas. Para los clientes va a ser el root, para el código, para el producto, perdón, va a ser el código, y para las boletas o las ventas va a ser el número de boleta. ¿Ya? Y lo otro que dice aquí es la relación. Entonces, estas dos columnas que están aquí, las verdes, no tienen nada que ver con ventas. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un objeto ventas ¿alguien levantó la mano? Eduardo, pregunta. No, es que delante me quedó dando vuelta el tema este de los precios. Tú dijiste que estaba malo y todo, pero me hizo pensar que en realidad los precios es algo variable dentro de una tabla, porque suponte tú que el pan subió, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo hago una tabla relacionada, ¿cierto? Claro, y el pan hoy día subió, ayer valía 100 y hoy día vale 120, Ajá. ¿cierto? Yo debería tener como los precios en una tabla distinta, pensando en que el producto es el mismo, el código va a ser el mismo, pero el precio varía. Entonces, porque si yo modifico la tabla de producto y el precio, ¿cierto? También voy a modificar la historia hacia atrás. Pues, o sea, si yo compré el pan ayer que valía 100, me lo Ujú. va a dejar que valía ayer 120, lo cual no es real. Entonces, me imagino yo que los precios deberían ir como en una tabla distinta y su pecado debería ser otra cosa, porque en el fondo debería ser como una combinación de fecha, no tengo idea. No, no podría ser solo el código, que el precio Sí, va a variar. exactamente. Sí, tienes toda la razón, Eduardo. Eso se hace cuando se tiene un sistema de verdad profesional, ¿cierto? Que funciona en la vida real. Aquí estamos dando un ejemplo nomás. Pero si tuviéramos que hacer eso, tendríamos que agregar otra tabla donde tengamos un historial. Ya, un historial de los precios, por ejemplo, el pan con alguna fecha y para ese rango de fecha, una fecha inicio y una fecha fin, entonces tendría, no sé, un valor de 1000. Entonces, para la boleta, si la boleta tiene una fecha especial o específica, la busco el rango del pan, dónde está esa fecha y le pongo el precio.
Algo así, ¿ya? O sea, es lo que se me ocurre a mí. Pero pueden haber otras soluciones, ¿ya? Pero para este ejemplo, basémonos en que los precios son constantes. Pero tú tienes razón, ¿ok? Ya, como les contaba, estas líneas, estas columnas verdes, perdón, no tienen nada que ver con ventas. ¿Ya? En las ventas, ¿qué integra la venta? La venta está el número de la boleta, la fecha de la compra, ¿cierto? El producto que se compra, la cantidad y el precio, no, y el total que se paga. Eso. ¿Ya? El precio no tiene nada que ver tampoco con la venta, el precio es del producto, no de la venta. El precio, o sea, la venta solamente le importa cuánto de producto compré, qué producto compré y cuánto es el total. ¿Ya? Entonces, el problema es que yo tengo que tener esto enlazado de alguna manera para saber qué boleta pertenece a qué cliente. Entonces, para hacer eso, lo que hago aquí es agregar una FK. ¿Ya? ¿Y cómo le agrego? Simplemente la PK de los clientes, que es el root, la agrego como una columna extra a las ventas. Y con eso puedo saber, ¿cierto? Cada venta a quién le pertenece. Y obviamente necesito también saber el precio del producto que estoy vendiendo, porque no está aquí. Para eso, entonces también agrego la PK de los productos, que es el código. ¿Ya? Lo agrego aquí el código de producto como una FK y con eso yo puedo saber, o yo puedo, más bien dicho, ir a buscar el precio del producto comprado a través de su código, ¿cierto? Y lo multiplico por el número de unidades, que son, por ejemplo, para el código de producto ABC123, que sería este de aquí, ABC123. Entonces, si yo quiero saber el subtotal, tendría que ir a sacar el precio con ese código, lo busco acá, busco el precio, 3.285, lo traigo de vuelta y lo multiplico por 5 y eso me da el total. ¿Ok? Si yo quiero saber qué producto compré, busco el código ABC123, me voy a la tabla de productos, busco el mismo código ABC123 y saco el nombre. ¿Ya? Entonces cuando trabajemos en base de datos, esa es la forma en que vamos a ir armando tablas con listas, agrupando valores de distintas tablas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya la segunda forma normal que al final dice que hay que separar en distintas tablas las distintas entidades. ¿Ok? Y la tercera forma normal eliminar los campos que no dependan de la clave. Y aquí este es el paso quizá más complicado, eh, porque lo que vemos acá en las ventas es que tenemos, primero que todo, tenemos repetido el número de la boleta, ¿cierto? Ya. Entonces, el problema aquí es que las unidades compradas no dependen en sí de la boleta, sino que dependen del producto. Por lo tanto, esas unidades y ese producto hay que sacarlo a otra tabla. Ya, si bien todas estas cosas son ventas, en específico las unidades va a depender del producto. La fecha sí depende de la boleta, eso está más claro. ¿Ya? Y la boleta tiene una sola fecha, el local también tiene un solo local donde se compró. Y el root del cliente también, porque tiene un solo root eh, que compró esa boleta o que recibió esa boleta. Pero los productos son varios. Y dentro de los productos, las unidades dependen de cada producto. No son la misma para todas las boletas, para la boleta. ¿Ok? Entonces eso tenemos que separarlo. Y para separarlo simplemente creamos una nueva tabla, que en este caso sería el detalle. Detalle de la compra y tenemos la boleta. Entonces la boleta simplemente tenemos el número de la boleta, la fecha en que se compró y las claves externas que serían el root del cliente, que ya la teníamos, y ahora también el root del local donde se compró. ¿Ya? Y como sacamos los productos, hicimos otra tabla, en este caso es el detalle de la compra, donde em, aquí, y esto es lo difícil, cada combinación entre número de boleta y código producto va a tener un dato que es la unidad comprada. Entonces, esa unidad comprada depende de ambos datos, de qué producto se compró, pero
en qué boleta se compró también. Y por eso esta tabla tiene doble PK, ¿ya? Funciona en conjunto. Ya, todas las otras tienen una PK simple, que es el identificador, identificador, identificador. Pero esta, que es el detalle, necesita dos. Una que es el número de boleta y otro es cuál es el producto. ¿Ya? ¿Por qué? Si fuera solo producto, yo tengo un montón de boletas donde el mismo producto se vende. Entonces tendría un montón de veces repetida el mismo producto. Lo mismo con la boleta. Si fuera solo la boleta, con las unidades, en las boletas se venden muchos productos, así que la unidad yo no sabría a qué producto se vende. Por eso, ambas por separar no funcionan en este caso y tienen que ser en conjunto. Pero además, como ambas datos son justamente la PK o clave primaria de las otras tablas, que es la boleta y del producto, entonces son a su vez PK y FK. ¿Ya? Y una cosa bien importante, lo que hace las FK es que cuando yo agrego un dato que tiene un FK, por ejemplo, hagámoslo acá más simple, por ejemplo el root, cuando yo agrego una nueva boleta, ese root que yo agrego en la boleta tiene que primero existir en los clientes. Ya, tiene que ese cliente existir en esta tabla. Si yo agrego una número de boleta con un root que no existe, me va a generar un error, porque ese cliente con ese root no va a estar acá. ¿Ya? Y eso es lo importante de las FK. Ya hay una pertenencia, hay una coincidencia, así que se chequee que exista el dato primero antes de insertarlo. Y entonces, cuando uno ingresa datos a las tablas, no es llegar y tirar datos donde uno quiera, hay que hacerlo en orden. Ya, por ejemplo, si yo quiero en este caso generar boletas que tengan cliente y producto, primero relleno las tablas que no tengan FK, que son las de cliente y producto. Luego relleno las tablas que tengan FK, que son las de boleta y detalle. Ya, porque cuando agregue la FK, primero tienen que estar creadas las otras. Bueno, y la detalle al final, porque tiene una FK que pertenece a la boleta, así que primero las boletas tienen que estar creadas. Y al final puedo agregar el detalle en cada boleta. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda? Ya, pero esto es como una mirada bien por encima de cómo se hace esto. Lo importante de hacer esta normalización es que ustedes entiendan el propósito de la PK y la FK, porque eso es súper importante. ¿Ya? La PK y la FK. ¿Ya? La PK es simplemente el identificador único de cada tabla, que como ven aquí puede ser combinado y esa combinación es única. Y la FK es simplemente una conexión. Se agrega el dato para saber con qué otro dato está relacionado. Y eso es. Ya, y cuando creemos base de datos, vamos a ver que esas PK y esas FK vamos a tener que definirlas dentro de nuestra base de datos. Por eso es tan importante conocer el modelo. Ya, y bueno, como dice aquí, continúa. Esto, lo que vimos aquí de normalización, hasta la tercera forma normal, después hay más formas, hay más cosas que son más rebuscadas, hasta la de cuarta forma, de voice code, y bueno, hay muchas formas más de normalización que son re específicas y casos especiales y hacen que esto se complique cada vez más. ¿Ya? Pero como les dije, hasta aquí lo que me importa es que sepan distinguir qué significa una FK y para qué sirve. ¿Ya? Y es súper importante también que se acuerden de que cuando hay FK, primero los datos ingresados tienen que estar en orden. Bueno, eso era la primera, esta era nuestra primera, lo que nos queda pendiente de la primera clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio y después vamos a trabajar con la base de datos, si es que nos queda tiempo, o con la otra presentación. Entonces, no siquiera sé si lo necesitamos hacerlo. Vamos a ver. Este no es datos. Aquí.
Ya. Entonces, fíjense que aquí yo tengo un modelo que fue este fue el que hicimos ayer, parece. No estoy seguro que sea la misma tabla. O sea, el lunes. Ya. Pero lo importante aquí es que tenemos una tabla que también es de compras, pero un poquito, tiene un poquito más de cosas. Ya, y la idea aquí es transformarla en un modelo relacional. Y para transformarla en modelo relacional tenemos la ayuda de nuestro gran modelo entidad-relación que creamos con la paginita del otro día. Ya, donde tenemos los datos para definir cada una de las entidades. Entonces no sé si lo voy haciendo yo o se los muestro nomás y después pasamos al código al tiro porque o quieren hacerlo ustedes como ejercicio. ¿Qué Dele dos prefieren? toques. Perdón. A lo mejor es más fácil que lo haga usted y ahí después nosotros vamos practicando. Porque uno va perdiendo tiempo y si bien es cierto, va soltando la mano, pero se pierde un poco la teoría. Sí, bueno, como les dije, no es importante que ustedes aprendan a hacerlo, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes aprendan a reconocerlo. ¿Ok? Entonces, para que avancemos más rápido, se los voy a mostrar nomás y después vamos a tener el modelo completo. Y a partir de ese modelo completo vamos a crear la base de datos. ¿Ya? Para crear una base de datos necesitamos modelo. No podemos crear una base de datos sin tener modelo. Eso es súper importante. Entonces, fíjense, aquí tenemos los mismos datos o parecidos a los que teníamos en el ejemplo de la PPT, pero hay algunos más. Tenemos, por ejemplo, aquí ya están separados el root con el nombre, pero la dirección está con la ciudad. Entonces está separado por coma la dirección en sí más la ciudad. Luego tenemos el correo, la fecha de nacimiento, el teléfono, el código de producto y por acá tenemos el subtotal y el total. Ya. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre el subtotal y el total? Es en que esto no sé si está bien. Esto debería ser el total de la boleta y este de acá debería ser el subtotal de por producto. ¿Esto tiene fórmula? No. Ya no importa, olvidémonos de eso. Ya, pero aquí para dar el primer paso de la forma normal, tenemos que ver, si recuerdan, la primera forma normal decía que no pueden haber atributos multievaluados, o sea, no pueden haber columnas que tengan más de un dato. Y si analizamos eh, esta tabla, tenemos aquí la dirección, que tiene dos datos. Tiene uno de la dirección y otro de la ciudad. Por lo tanto, nuestra primera forma normal lo que tenía que hacer es separar ambos. Y aquí está dirección y la ciudad o comuna. Y ahí ya lo separamos en dos y ya no tenemos atributos multievaluados en nuestra tabla. Ya, la segunda forma normal nos decía que tenemos que buscar separar en distintas tablas las distintas entidades. Entonces aquí podemos identificar algunos, por ejemplo, acá el cliente que tiene esto es solo del cliente y esto de acá es solo del producto. Entonces podemos separarlo y ya creamos nuestras tres tablitas. Tenemos los clientes, tenemos los productos y las compras o las boletas. Y por último dijimos que no tienen que haber atributos o valores que no dependan de la clave. ¿Ya? Aquí todo lo que está aquí, que son datos personales, dependen del root. El nombre depende del root, la calle, porque todo es del usuario que está definido por su root. Lo mismo del producto. El precio y el nombre son parte del producto que está definido por su código. Entonces todo depende de la clave primaria. Pero acá, como dijimos, la cantidad comprada no depende de la boleta, sino que depende del producto que se compró. Así que eso tenemos que separarlo. Por lo tanto, nuestra última forma normal queda de esta manera. ¿Ya? Donde tenemos las boletas, tenemos los clientes, tenemos los productos y por acá tenemos el detalle.
Ya, las claves primarias son las que están en amarillo. Tenemos el root para los clientes, el código para los productos, la boleta para el número boleta para las boletas. Y acá, como lo habíamos analizado antes, tenemos una combinación de ambos datos, que son número de boleta y código producto, que a su vez también son FK porque no son propias de esa tabla, sino que vienen de acá, de esa y de esa. Ya, y la boleta, El detalle que tiene, va a tener siempre esta combinación de PK-FK. ¿cómo, perdón? Detalle va a tener siempre esa combinación de PK y FK. Claro, va a tener siempre, a menos que tú quieras crear un código propio para el detalle, por ejemplo, un número correlativo del uno para adelante, pero de todas maneras igual vas a tener que agregar estos dos datos como FK, ¿ya? Ya, Pero yo prefiero dejarlo así porque es más preciso, perfecto. Gracias. ¿ok? Ya, entonces aquí tenemos nuestro modelo y con ese modelo ya podemos empezar a trabajar en nuestra base de datos. Y ese es el proceso. Ahora, como les dije, no es importante que ustedes aprendan a crear un modelo de datos, pero sí es súper importante que ustedes al ver un modelo de datos puedan transformar eso, ese concepto, en, en una base de datos, en un modelo de base de datos. Y en general lo que tenemos aquí es simplemente una representación que en realidad no es un modelo relacional, sino que es la representación fácil para que ustedes entiendan cómo se está guardando. Pero lo único que importa en estas tablas que tenemos aquí, lo único importante es esto de acá arriba, esto que está aquí, lo que está en azul, que son los encabezados. Eso es lo único importante. ¿Ya? Con eso tienen todo para crear la base de datos. ¿Ya? Todo esto que está aquí son datos y eso da lo mismo porque son aquí en este caso ejemplos y no los van a necesitar en la base de datos porque en la base de datos ustedes al crear las tablas no le ingresan datos, simplemente crean el modelo. Así que esto es lo importante. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, vamos a ir creando la base de datos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de continuar? No por mi parte. ¿Ya? Esto que pasamos es como la parte fome de todo el curso de base de datos, la parte densa, quizá lo más difícil de entender. Pero como les dije, a mí, yo lo único que quiero es que reconozcan un modelo. Cuando vean un modelo, reconozcan cómo son las conexiones, la FK, la PK, y puedan trasladar eso a la base de datos. Entonces, dicho eso, vamos a ir con la material de hoy día, que es este de aquí, el DDL. Voy a cerrar ese. Vamos a ir con el DDL. A propósito, una pregunta así, ¿cuál le gusta más? ¿Esta combinación de colores o esta combinación de colores? La segunda es más suave para mí. La segunda es como... Ok, gracias. Ya, esta es más suave, ¿cierto? Ok, Sí. la otra es muy, muy ruda, parece. Duelen los ojos. Muy agresiva. Mira, dice 2023, vamos a cambiar aquí, 2025. Ya, entonces, vamos a empezar a ver SQL hoy día. Ya, vamos a tratar de hacer algo con el SQL. Lo que vamos a hacer hoy día es tratar de convertir o de crear una base de datos con, no sé si con SQL, pero por lo menos los ejemplos más básicos para que vean de qué se trata. eh, Esta es subset de SQL. Pero partamos definiendo qué es SQL. Como dice aquí, SQL viene del inglés siempre me cuesta esa palabra. Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurada.
ya que es el lenguaje que fue creado a partir del modelo lógico que vimos en la clase anterior. Para el modelo relacional viene de ahí, de esa matemática. Ya, y la álgebra relacional. Y se compone de varios subconjuntos del lenguaje. En realidad el lenguaje es uno solo, pero se divide en subconjuntos dependiendo del objetivo de las instrucciones que tiene el lenguaje. Entonces tenemos cuatro, de los cuales tres son, diría yo, lo más importante, que son el DDL, el DML y el DCL. ¿Ya? El DDL es el lenguaje de definición de datos, Data Definition Language. El DML es lenguaje de manipulación de datos, Data Manipulation Language. Y el DCL es Data Control Language. ¿Ok? Que son partes del SQL, pero todos son SQL, ¿cierto? Y el DDL, que es la primera parte que vamos a ver, como dice aquí, es el lenguaje encargado de la definición de datos. Eh, entonces, como le dije que el DDL o sea, lo que significa el DDL es que sus instrucciones, su código es utilizado para definir eh, la estructura de los datos. ¿Ya? Por ejemplo, crear tablas, crear columnas, eliminar tablas o modificar tablas, ese tipo de cosas. Ya el DML, por otro lado, se encarga de la manipulación de los datos en sí. No hace nada en la estructura, sino que es solamente para datos. Y con este lenguaje, este subset de lenguaje, se puede insertar datos, ¿cierto? Ingresar nuevos datos, cambiar los que hay, eliminarlos, etc. ¿Ya? Y el DCL, el que no lo vamos a ver, pero tiene que ver con el control y no tiene que ver con los datos ni la estructura, sino que tiene que ver con permisos, más que nada. Permisos para usuarios, para que puedan tener puedan ejecutar ciertas instrucciones dentro de las tablas, ¿cierto? Lenguajes para solo leer datos o solo para manipular, modificar datos o para modificar la estructura, cosas así. Ya, y hay otro más que el TCL, que yo diría que es parte del DML, que sirve también para hacer transacciones, pero ese para casos muy, muy específicos y lo que hace es generar instrucciones, ya sea de insertar datos o de eliminar datos o modificar datos por lote. ¿Ya? Lo que hace es encerrarlo en una sola ejecución y cada una de las instrucciones se va ejecutando, pero si alguna falla, todas las otras se vuelven atrás y no se ejecuta nada del contenido del lote de instrucciones. ¿Ya? En cambio, el DML por acá se hace uno por uno. ¿Ya? El select, insert, update, delete o ingresar datos o eliminar datos se va haciendo instrucción por instrucción. El TCL se hace por lotes, ¿ya? Donde o funcionan todos o no funciona ninguno. Esa es la gracia del TCL. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el SQL? Porque es un lenguaje de consulta popular que se usa con frecuencia en todo tipo de aplicaciones. Se integra bien con diferentes lenguajes de programación y es fácil de entender, es súper fácil de entender. Y está integrado, como dice aquí, con otros lenguajes de programación donde uno puede hacer consultas directas en código, no en la base de datos, de un programa, ya usando SQL porque es súper sencillo. Ya, entonces, ¿qué se puede hacer con SQL? Se pueden hacer muchas cosas, creación de la base de datos, como le dije, eliminar usuarios, pasando por el manejo de datos, ingresar datos o eliminarlos. Ya que es la parte más importante de este curso y lo que más vamos a practicar. ¿Ya? Entonces, como les dije, son tantas cosas las que pueden hacer que se divide en subconjuntos y el primero que vamos a hacer es a usar o a conocer, pero este es importante, sí, pero como les dije, este lenguaje, el DDL, es para modificar la estructura de los datos. O sea, para crear base de datos, para crear las tablas, para crear columnas, para crear
o para eliminar o cambiar columnas, tablas, ¿ya? Pero no es para agregar filas, ¿ya? Es solo para tablas, columnas y base de datos, ¿ya? Además de las PK y la FK. Es para definir todo eso, la estructura. Por lo tanto, para ustedes, que no, seguramente no van a trabajar construyendo base de datos, sino que solamente manejando base de datos, no es importante conocer en profundidad el DDL, ¿ya? Pero sí que lo conozcan. Así que los ejercicios que vamos a hacer son súper sencillos y de hecho podríamos hasta omitirlos, porque también todo esto se puede hacer mediante puros clics y también lo vamos a ver cómo se hace. Ya, y las instrucciones del DDL son tres, son create, alter y drop. El create es para crear estructuras, por ejemplo, create table, create database, create column, ya, son columnas. El alter es para modificarlo, la misma estructura, modificar alter tablas, alter tables, alter columns, alter database. Y el drop es para simplemente eliminar alguna de esas estructuras. ¿Ya? Así que son súper sencillas, son tres. Eh, y la sintaxis es así, como está aquí. Create database y después viene el nombre de de la base de datos que queremos crear. ¿Ya? Y eso, de esa manera es súper, súper sencilla, sencillo crear una base de datos. O sea, es sencillo con la instrucción que estamos viendo aquí, es la más simple, pero se puede complejizar porque le podemos dar más información a la instrucción para que haga ciertas cosas específicas cuando cree la base de datos. ¿Ya? Pero en lo más sencillo que se puede hacer es el código que está aquí, create database y después el nombre de la base de datos. Entonces vamos a ir viendo la base de datos. SSMS, aquí está. Ya, ustedes no deberían tener nada excepto la base de datos de biblioteca, ¿cierto? Que ya la crearon, pero no la crearon con código, la crearon con un clic, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos hacer es un create, perdón. Aquí está, create database. Create, pero ¿por qué está en minúscula? Create database. Ejemplo. Ahí está. Ya. Entonces, esto yo lo voy a hacer aquí, ustedes todavía no lo hagan. Ya, pero si se fijan, lo ejecuté, ¿cierto? Lo seleccioné y lo ejecuté. Y me dice los comandos se han completado correctamente. Pero la base de datos no está aquí. ¿Ya? Eso es porque recuerden que hay que refrescar la carpeta de base de datos cuando se genera algún código. Entonces ahora sí está la base de datos ejemplo y tiene toda su estructura y todas sus cosas. ¿Ok? Y es súper sencillo. Pero recuerden que nosotros lo hicimos de otra manera. Hicimos un botón derecho, nueva base de datos, y le dimos un nombre aquí, ejemplo. Y dimos aceptar. Y de esa manera se creó la base de datos. Pero el código que se genera por debajo, mediante esos clics, es esto de aquí. ¿Ya? Bueno, no es tan simple como eso, pero es algo así. ¿Ya? El comando create database acepta más información que solamente el nombre de la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que está aquí. Tenemos un on name, bla, 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 field name, size, max size, file row. Toda esta información que se agrega aquí es información con la que se va a crear la base de datos, que cuando la creamos sin esta información se hace automático, ¿ya? Pero si no, nosotros podríamos también especificarlo. Obviamente no lo vamos a hacer porque es una locura ponerle toda esta información.
¿Ya? Pero no nos vamos a meter ahí, así que... ¿Qué más? Bueno, esto ya lo saben, ¿cierto? Que tienen que tener la base de datos instalada y el SSMS. Y antes de que ejecuten su primer script, aunque ya no va a ser el primero porque ya hemos hecho alguno, vamos a echarle otra mirada al SSMS, ya, para que se recuerden. Entonces teníamos que en nuestra base de datos, en la parte derecha está la conexión. Importante porque ahí aparece el nombre de la conexión. Aparece primero el computador, ¿cierto? Y después el nombre del servicio, SQL Express. Y dentro de la conexión están las bases de datos, y aquí es donde ustedes crearon una que se llama biblioteca, y yo tengo algunas más creadas desde antes. Y dentro de cada una de estas bases de datos que está definida por este cilindrito, están las carpetas asociadas a la estructura. Y dentro de las carpetas está la más importante, que es las tablas. Y dentro de las tablas van a estar nuestras tables que se crearon acá. Libros, préstamos y usuarios, que fueron las que importamos desde el archivo que teníamos de ejemplo. ¿Ok? Pero eso ya lo sabíamos, estamos repasando. ¿Qué más? Y la barra superior, acuérdense que tenemos, voy a cerrar esto de aquí. Ya, cuando está así vacío, podemos agregar un script o una query. Yo prefiero llamarlo query. Con este botón, que se llama nueva consulta. En inglés debería decir ahí new query. ¿Ya? Query significa en inglés consulta, y es como le decimos al código que nosotros generamos para las bases de datos. Ya, también le podemos decir script, pero script es más general, y es código, script es código no solamente para base de datos, sino también para otros lenguajes de programación. Por eso prefiero llamarlo query, porque query es un concepto específico para consulta de datos y de base de datos. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo creen una nueva query o ejecuten una query, van a saber que es respecto al código de SQL. Y como les dije también en las clases anteriores, cuando escriban un código, por ejemplo, voy a hacer esto, drop database ejemplo. No sé si funciona, pero tienen que, bueno, tienen dos formas de hacerlo. Cuando tienen varias líneas de código, por ejemplo, vamos a hacer aquí el create database ejemplo. Mm, 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 mm. Ya, fíjense que yo le agregué un punto y coma al final. Ya, este punto y coma es simplemente para separar las instrucciones. Yo podría no agregarlo y funciona igual. ¿Ya? Si ustedes quieren ejecutar instrucción por instrucción o query por query, simplemente seleccionan así la query que quieren ejecutar y le dan al botón ejecutar. Entonces eso ejecuta solamente la query que está seleccionada. En este caso ejecuté el create y me mandó un error, ¿ya? Porque estoy creando la base de datos ejemplo, pero ya existe dentro de mi base de datos. Por eso me dice la base de datos ya existe. ¿Ok? Lo cual está bien que me haya mandado ese error. Ya, si quiero ejecutar la otra, que es la drop, debería... mm, no hizo nada. Ah, está ejecutando todavía, mira. Se quedó pegada. Ejecuté el drop, pero me dice acá que hay un error porque está en uso. Voy a ver. Yo no sé si es por permiso o por otra cosa, pero bueno, si no me deja eliminarla, no importa. El drop es la instrucción para eliminar. Pero da igual. Lo importante es que yo voy ejecutando instrucción por instrucción. Si yo quisiera ejecutar las dos al mismo tiempo, tendría que seleccionar todo. Pero en ese caso es mejor agregarle el punto coma para que el compilador o la ejecución sepa dónde empieza una y
y dónde termina una y empieza la otra. ¿Ok? Ya, pero esto aquí con Create y Drop no tiene mucho sentido porque no vamos a estar creando y eliminando base de datos a cada rato. Pero cuando hagamos Select más adelante, ahí sí pueden tener un montón de Select dentro de una ventana y si los quieren ejecutar todos, pueden ejecutar el archivo completo cuando no seleccionan nada. Pero si quieren seleccionar, quieren ejecutar uno en uno, tienen que ir seleccionando y ejecutando. Después seleccionan el otro y ejecutan el otro. ¿Ok? ¿Qué más? Importante que tengan claro en qué base de datos están ejecutando los queries. ¿Ya? Y eso está definido por esta ventanita de acá arriba, que en este caso es biblioteca, donde se está ejecutando. Ahí se, ahí se. Oh, no se eliminó. Nada, ya, me aburrí de eliminarlo. Ya, pero acá se va cambiando. Ya. En todo caso, eso se cambia solito cuando van cambiando de acá eh, las distintas elementos dentro de la base de datos. Ya, pero tengan cuidado. Eso a veces se cambia solo y no se dan cuenta y ejecutan una query de la biblioteca y están seleccionando las disquerías, por ejemplo. Así que cuidado con eso. ¿Qué más? Esto también lo vimos, cómo abrir y guardar los códigos. Esto simplemente es texto, es solo texto, así que lo pueden guardar como texto con este botoncito de acá. Les va a preguntar cuál es el nombre del archivo. Y lo pueden guardar como SQL o como TXT. La diferencia es que SQL es una extensión simplemente para que SQL Server reconozca y abra el ejemplo. Y cuando es TXT, simplemente para que lo puedan ver con un bloc de notas o cualquier otro visualizador. Ya. Em, los comentarios. Los comentarios también son algo que ustedes pueden usar harto, sobre todo cuando creen código y necesitan explicar qué hace el código. Entonces pueden crear comentarios. Los comentarios son textos, ya que el compilador o cuando se ejecute lo va a ignorar. Por ejemplo, eh, este es un comentario. Entonces, si se fijan, yo selecciono esto y lo ejecuto, no pasa nada, porque no encontró ningún código, es simplemente un comentario. Voy a sacar esto de aquí porque me tiene aburrido. Y voy a hacer una query de verdad. Em, Ahí. Entonces, fíjense, si yo selecciono solamente la query, la ejecuto, me va a traer los libros. Pero si yo selecciono todo, junto con el comentario, lo del comentario simplemente lo ignora y me ejecuta solo la query. Y si yo no selecciono nada y ejecuto todo el archivo, mismo, me ignora este comentario. Entonces, con esto, ahora ustedes pueden colocar comentarios y descripciones de las queries que vayan creando. Por ejemplo, esta que está aquí, yo le puedo poner esta query selecciona todos los libros de la tabla libros. ¿Ok? Y ojo que otra cosa que es importante también, en SQL no es, ¿cuál es la palabra? Mm, Case sensitive o sensitivo a mayúscula o minúscula. Entonces ustedes pueden escribir esto en minúscula y les va a funcionar igual, ¿ya? Y el resultado va a ser el mismo. Pero ojo, sí, que si ustedes colocan aquí, pero este creo que también, mm, sí, les da lo mismo si son minúsculas o mayúsculas, no, no tiene esa distinción, ya, la base de datos. Ahora, a mí me gusta primero que todo colocarlo en mayúsculas, porque así diferencio las instrucciones que son de SQL
de los nombres de las tablas o el texto que yo ingrese. ¿Ya? Y los nombres de las tablas prefiero hacerlo con el nombre con el que se crearon. En este caso, la tabla libros está con mayúscula, así que yo prefiero hacerlo con mayúscula. ¿Ya? Así que yo prefiero la de arriba, aunque ambas van a funcionar igual. Pero es más que nada por orden. ¿Qué más? Bueno, y cuando, como dice aquí, cuando un comando se ejecute bien, no va a, o sea, va a dar un mensaje abajo diciendo el comando se completó satisfactoriamente y con una fecha y un dato. Pero si el comando o la query que ustedes ejecutan tiene algún error, entonces les va a dar el error acá abajo y ustedes pueden tener ahí información acerca de cuál es el problema y quién lo está causando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo ejecuto esto de aquí, voy a decir, acá está, el mensaje. Va a decir que todo se ejecutó correctamente. Pero si yo me equivoco, por ejemplo, al seleccionar y en vez de seleccionar select, selecciono desde la E, no la S, entonces me va a dar un error y me va a decir y sintaxis incorrecta cerca del asterisco. O sea, cerca del asterisco puede ser el from o puede ser el select. Ya, obviamente el select porque nos faltó la S. Ya lo vimos con los comentarios, ojo con eso, si ustedes tienen un comentario y seleccionan y dejan afuera, por ejemplo, el primer guión, les va a dar un error porque están ejecutando el código con un signo menos al principio. Para que los tome como comentario, tienen que seleccionarlo con los dos guiones al principio. Ahí está. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? El espacio que dejó en la segunda información de Select from Libros es para darle alguna, no sé, correlatividad No, o... no. Simplemente queda un espacio ahí, yo le puedo colocar un espacio, dos, tres, cuatro, y es lo mismo. Ah, ya, Lo importante es esto de aquí, al principio. Si tiene dos guiones, lo que está después da lo mismo. ya, perfecto. Simplemente con los dos guiones ya todo lo que sigue es texto que se va a ignorar. Ya, lo mismo con este select. Si ustedes colocan espacio aquí o espacio entre medio, da igual, se va a ejecutar de todas maneras. ¿Ya? Así que no importa mucho los espacios o las separaciones, lo que importa es el orden. Eso sí es importante. No es lo mismo, por ejemplo, colocar el asterisco y lo colocan acá, eso no les va a funcionar. Bien, Ya, el orden sí es importante, pero el espaciado no. perfecto. Gracias. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, mira, aquí hay algunas consideraciones. La primera es que pueden abrir muchos documentos al mismo tiempo. Ustedes pueden tener aquí una query y pueden abrir nuevas consultas y hacer un montón. Ya, aquí está, no sé cuántas abrí, como 10. Vamos a cerrar algunas. Son demasiadas. Ya, ahí tengo tres. Entonces tengo el original y tengo dos más, que son archivos nuevos. Ya, y ustedes pueden guardarlos por separados en distintos archivos y después también pueden ir abriendo nuevos archivos. Por ejemplo, aquí yo puedo ir acá y abrir el archivo de la clase anterior, que no me acuerdo cuál era, creo que era ese. Y ahí está, ahí lo tengo. Entonces tengo el código hoy día y tengo el código de la clase anterior, más dos archivos nuevos. Ya, y ustedes pueden ir arriba con las pestañitas seleccionando cuál es el que quieren tener ahí en uso. Ya, eso es la primera consideración. La segunda es que si se les cierra el SQL por algún error, van a perder su código.
¿Ya? Así que es importante que si ustedes quieren mantener la información que está en la ventanita, la guarden como archivo, porque si se cierra, después no la va a poder recuperar. ¿Ya? Son temporales. Eh, Guarden sus archivos con nombres que describan lo que hace el script. Ya, por ejemplo, este de aquí lo pueden guardar como select libros. El de acá es como ejemplo de select. Y los otros, bueno, cuando aprendamos más podemos colocarle otros nombres. Y como dice al final, asegúrense de que estén trabajando en la base de datos correcta, porque muchas veces ejecutan código teniendo seleccionada la base de datos de master. Y está acá arriba. O sea, hay muchas veces que van a estar así, en master. Y master es la base de datos por defecto del sistema. Así que cuando ejecuten esto aquí, les va a dar un error. Y el código está bien. Bien. Solo que ustedes van a ver este error y van a decir, ¿por qué no funciona si el código está bien? Antes funcionaba. Y muchas veces es porque tienen la base de datos incorrecta en la selección. ¿Ven? El código está bien, solo que la base de datos está incorrecta. ¿Ok? Ya. Entonces, hagan esto como ejercicio. Ahora sí, creen una base de datos llamada supermercado con este código. Create database supermercado. Y lo voy a colocar acá. Y, profe, ahí la base que tiene que estar seleccionada tiene que ser master. O da lo mismo si dice biblioteca. Creo que da lo mismo. A ver, yo voy a tener biblioteca seleccionada y voy a ejecutar esto de acá. Y ahora refresco. Y ahí está. Sí, da lo mismo la base de datos la que esté seleccionada. Pero es solo, ojo que eso es solo para el Create Database. Cuando manipulemos datos, ahí sí que vamos a necesitar estar la base de datos correcta. Ya, como yo no quiero esto, voy a ver si lo puedo eliminar. Sí, ahí se fue. Un momento, la de ejemplo tampoco está, entonces sí me funciona el drop. A ver, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Y aquí está el ejemplo. Y ahora voy a hacer un drop. ¿Dónde está el ejemplo? Ejemplo. Mire, me marca error porque no la reconoce. Como es nueva, no va a aparecer hasta que reinicie la SQL. Ya, ahí sí. Ahí funciona, no está. Se fue. Vamos a ver si me funcionan ambos comandos. Ya, entonces el create database, el que tienen que hacer ustedes, pero no con ejemplos, sino que con supermercado. Y el otro es simplemente, estaba probando cómo eliminar una base de datos. Ok, entonces como les dije, aquí en la parte izquierda debería aparecer su base de datos supermercado nueva. Si no les aparece, coloquen refrescar, actualizar, eso. Actualizar, o pinchen este botón de aquí, o presionan F5. Tienen tres formas de hacerlo. F5, el botón del circulito con flecha, o le colocan botón derecho y actualizar. ¿Ya? Bueno, cualquiera de las tres debería aparecerle su base de datos supermercado ahora. Ya, listo, ¿cómo van? ¿Ya tienen su código, su base de datos lista? No me aparece. Me dice Pero que sí, la o, refresqué. o te aparece algún error aquí abajo. Incorrecta sintaxis NER2.
créate, Ya tiene un error en tu código. sí. Nier, ¿dónde dice? Eh, 2. Dos. A ver, ¿me puedes mandar tu código? Ya, al tiro. Puedes copiarlo por el chat o si quieres manda una captura de imagen. Yo te digo al tiro cuál es el error. ¿Alguien más tiene algún problema para ejecutar el comando? Yo tengo problemas con mi teclado, no puedo poner ni asterisco ni punto y coma. Es otro tipo de problema. El teclado lo tengo desconfigurado. Oh, oh. Pero lo más fácil, anda a Google y escribe algo como guión, algo con guión, y cópialo de ahí. O sea, me refiero a que en Google busques Ya, el signo. el símbolo del guión, sí, con Ya, palabras, te va a devolver. dale. Ya, ¿alguien más? Buscar aquí símbolo del guión. Ese, ahí está, mira. Entonces lo puedes copiar y te haces acá en SQL y para que no lo pierdas, aquí. Ahí está, lo pegas 2 veces y te va haciendo una Lo base de dejo datos. como de base. Claro, una base de datos de Ya, puros símbolos. Y después el otro, y colocas ahí el asterisco ya, vale, gracias. y así. Y guardas el archivo. Entonces después, si tienes el mismo problema de configuración, vas copiando de ahí los símbolos. Ya. Ya, Ingrid, No encuentro aquí el tema del chat, por favor. en la barrita Zoom, donde dice chat, No lo ¿te dice? encuentro. Espérame, estoy aquí tratando de dónde está el subtítulo, participantes, compartir, detener video. A lo mejor está en un Entonces lugar. tiene un número, sale como 3 puntitos abajo y tiene un número, aquí hay 2 personas en chat, dice. Ya, espérame, Sale como cuando tú escribes una información de un monito, sale como un circulito con... Era más fácil eso, mira. Puedes mandar un mensaje y te va a aparecer ahí. aquí, vale. Para el resto todo le funciona. Valeria dice que sí. Y yo tengo problemas con la instalación, profe, porque no sé si es el Windows que está, porque estoy con Windows 10, pero no he podido instalarlo. ¿No? ¿Qué No, te dice? ¿Te dice algo, no? es que en el fondo ni Error. siquiera me muestra como la base. ¿Se acuerda cuando usted instalaba? Puede llego hasta cierto punto, pero después ya no lo toma. Es como que ahí me arroja el error. Entonces lo desinstalo, lo he tratado de desinstalar varias veces, eh, pero no llego. Incluso estoy trabajando con 2 computadores y con ninguno he podido crear la base. ¿En serio? ¿Ninguno de los dos? ¿Pero los dos tienen Windows 10? Los dos tienen Windows 10, incluso ayer los actualicé los dos. ¿A qué? ¿A Windows 11? Es que te dice que a futuro el Windows 11 va a ser el mejor, pero te da la opción de actualizar el Windows 10. Ah, bueno, yo tengo Windows 11 solamente porque esto lo Porque actualizó automáticamente, ni me preguntó. ya.
Igual No, preferible. aquí te consulta, te dice que mejor a futuro va a ser el Windows 11, pero no sé si conviene instalarlo o no conviene instalarlo. Yo te diría que es de gusto personal nomás. Por lo menos a mí no me ha dado problema. Yo no quería instalarlo, pero dije ya, segunda vez que me instala solo el Windows 11, sí, ya lo voy a dejar, ¿no? Así que voy a ver otro equipo uno de mi hijo que llegó el equipo del colegio, Ya, a ver si con ese lo puedo instalar. Yo mientras tanto ya, estoy así tomando nota y viendo nomás. ya. Pero igual Lo mandé revise al chat de del WhatsApp porque WhatsApp. no. Ah, ya, ya sé qué es. Que estás creando, dice Supermercado 2. Esto, mira. Así. Ya. El problema es que tienes un espacio en el nombre y no permite nombres con espacio las tablas. Entonces, bórrale ese Ok, 2, déjalo así nomás, y ok, ahí debería funcionarte bien. ok. ¿Ya? Bueno, en realidad sí permite espacio, pero de una forma especial que vamos a ver después. Ok, ya, entonces ejecuta eso para que tengas tu base de datos de supermercado. Sigamos. Como les decía, para eliminar una base de datos tienen que hacer un drop. Esa es la instrucción para eliminar. ¿Ya? Pero ojo ahí porque podrían tener un error si es que no tienen permiso. A veces en las instalaciones, cuando usan algún usuario que no es administrador dentro del computador, les va a dar un error que no tienen permiso eh, o algo por el estilo. En todo caso, se puede cambiar esa opción, si es que no les permite, pero no vamos a usar el drop porque simplemente me elimina la base de datos y estamos tratando de agregar las tablas a la base de datos, no de eliminarlas. Pero como ejercicio pueden hacerlo. Ya, aquí les tenía algunos ejercicios que también tenían una correspondencia con la de la clase anterior, que era crear la disquería, las películas. En la clase anterior vimos las películas, ya, entonces igual sería un ejercicio de crear la base de datos, pero nos lo vamos a saltar. Ya, y vamos a, bueno, esto también lo vimos de cómo hacer exactamente lo mismo que con código, hacerlo con clics, ¿ya? Entonces SMS, como dice aquí, tiene herramientas visuales que ayudan a que se haga más fácil el trabajo con base de datos. Y uno de ellos es la creación de las bases de datos, obviamente. Entonces, esto mismo que hicimos aquí, lo podemos hacer acá. Botón derecho sobre las bases de datos, la carpeta, le ponemos nueva base de datos. ¿Ya? Y aquí nos pone el nombre, ¿no? Tendría que ser así, supermercado. Ya, entonces hacer esto aquí con esta ventanita, que es bonita, ¿cierto? Con botoncito, botón derecho, es lo mismo que crear código acá en nuestra query. Exactamente lo mismo. Solo que es una forma más visual de hacerla. ¿Ya? Creación de las tablas. ¿Cómo se crean tablas? Ahora que tenemos nuestra base de datos, Ingrid, pudiste crearla, ¿cierto? Sí, Perfecto. Ya, ahora que hicimos nuestra base de datos, entonces podemos crear tablas dentro de nuestra base de datos. ¿Ya? Y en este caso ahora sí que tenemos que tener seleccionada la base de datos correcta. ¿Ya? Y la instrucción que se usa para crear tablas es la misma, es create. Solo que antes era create database, ahora es create table. ¿Ya? Esto no lo vamos a hacer, pero se los voy a explicar. ¿Ya? La diferencia es que esto es un poco más complicado, porque antes solamente necesitábamos el nombre de la base de datos y nada más. Pero cuando creamos tablas, necesitamos definir cuáles son las columnas que van a ir dentro de esa tabla. ¿Ya? Entonces la sintaxis general es la que está aquí. Create table, después viene el nombre de la tabla, de la misma forma que hacíamos con la base de datos, ¿cierto? Por ejemplo, clientes.
Y luego vienen los datos de las columnas, y esos datos tienen que ir entre paréntesis, ¿ya? Como está aquí. Y esos van a ser eh, la información de las columnas. Y para crearlas simplemente colocamos el nombre de la columna seguida por el tipo de dato de esa columna. Por ejemplo, podría ser nombre y después viene el tipo de dato, que va a ser un texto, que sería en base de datos varchar. Podría ser acá edad y después viene el tipo de dato para la edad, que sería un número, ¿ya? Que puede ser un int. Y así, columna por columna, cada una con su dato, fecha de nacimiento va a ser una fecha, el correo electrónico va a ser un texto, el root también va a ser un texto, ¿ya? Hasta que llegamos al final. Y en el final tenemos que definir cuál es el identificador para esta tabla, o la PK. Y eso se hace simplemente agregando esta línea, ¿ya? Donde definimos la primary key, ahí dice primary key, cuál es la columna que se va a usar para la primary key, ¿ya? Bueno, y también a ese primary key le estamos dando acá un nombre. ¿Ok? Entonces, de esa forma se crean las tablas. Obviamente, esto también se puede hacer con puros clics, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, yo les voy a mostrar algunos ejemplos aquí. eh, que podríamos hacerlo, pero no sé si quieren hacerlo, la verdad. Les pregunto a ustedes, quieren hacerlo con código o prefieren hacerlo con clics? ¿Cómo se usa habitualmente o cuál es lo más común, profe? Porque Ustedes nunca van a hacer esto. Con eso les digo todo. Jamás van a poner este código. Nunca lo van a hacer. Así que no, hagámoslo con clic, no. Yo se los explico aquí entonces cómo se crearían las distintas bases, perdón, las distintas tablas a partir del modelo que tenemos. Fíjense que el modelo, el que tenemos que seguir es este de aquí. Ya tenemos la boleta con esas columnas, los clientes con las de acá, el detalle y los productos. Entonces acá lo que vamos a ir haciendo es crear las tablas una por una con sus distintas columnas. Entonces la primera es la de clientes, que sería con el root, el nombre y la fecha de nacimiento. Acá, lo mismo que acá. El cliente, ¿dónde está? Aquí. Root, nombre y fecha de nacimiento. Igual le podríamos agregar las otras cosas, pero con esos tres como ejemplo está bien. Ya, después del root, ¿cierto? Tiene que venir el tipo. Y el tipo de dato, en este caso, es varchar. Que recuerden que varchar, les expliqué en la clase anterior, que significaba un texto variable de máximo 10 caracteres o 10 letras. ¿Ya? Y luego podemos definir que ese root va a ser primary key, ahí dice primary key, y que no va a ser nulo. No puede ser nulo o el dato es el root, no puede estar nunca vacío. Eso es lo que dice ahí, not null, nunca vacío. ¿Ya? Después viene el nombre, que el nombre también va a ser un texto de largo variable, pero de largo máximo 100 caracteres o 100 letras. Y este dato, el nombre o esta columna, como no dice not null, entonces podría ser vacío eventualmente. Y luego viene la fecha de nacimiento, que es del tipo date, que en inglés significa fecha. ¿Ya? Ahora, eh, antes de hacerlo, esto quiero pasar acá a los tipos de datos, porque esto quizá es la pregunta más grande que hay respecto a qué significan esos varchar, qué significan esos date. Como les decía, cada columna definida en SQL tiene que tener un tipo de dato específico. ¿Ya? Una columna de edad, por ejemplo, son números. Una columna de nombre son textos. Una columna de fecha de nacimiento es fecha. ¿Ya? Y esa definición se hace también cuando se crean las tablas. Ahora, ¿qué tipo de datos existen en SQL? Existen básicamente tres datos principales y algunos más que no son muy comunes de usar. ¿Ya? Están los números, están los textos y están las fechas. Y están los otros, que son, ahí están todo el resto, que son mapas, archivos de geometría, los booleanos. Los booleanos son verdadero o falso, por ahí.
Em, ya hay imágenes también, se pueden guardar imágenes en la base de datos, ya, pero no son muy comunes de usar. Los números, los textos y las fechas sí, son los tres más comunes. Pero dentro de esos tipos de datos, números, texto y fecha, también hay subtipos, ¿ya? Por ejemplo, números, hay distintos tipos y están acá. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos distintos de números. Pero los más comunes siempre son los integer o los int. ¿Ya? El int viene de integer, que significa número entero. Ese es uno de los de los más comunes para los números enteros. Y para los decimales, los que tienen un coma, ¿cierto? Se usa float, real o decimal. Esos tres son tipos de datos que se pueden usar con decimales. ¿Ya? La diferencia entre los tres es la precisión o el largo o lo máximo, la cantidad máxima que se puede, o el número más grande que se puede guardar en esos datos. Ya, por ejemplo, tenemos el int, ¿cierto? Ups. Y acá tenemos también el tiny que son básicamente lo mismo, números enteros. La diferencia es que el int puede guardar hasta, si no recuerdo mal, 32.000 millones o algo así. Y el tiny puede guardar como 100.000, su número máximo, el número más grande que puede almacenar. ¿Ya? Pero obviamente si nosotros guardamos una edad de una persona, las personas no viven más de 100 años, así que simplemente necesitamos un tipo de datos que alcance a almacenar el número 100 y listo. ¿Ya? Y eso, la diferencia es que ocupa uno más memoria que el otro. Es la única diferencia. Por eso puede guardar un número más grande que el otro. Pero este big, tiny int, small int, big int, decimal, no el decimal, hasta ahí está el big int, son todos números enteros y todos guardan lo mismo. Uno guarda el número más grande, otro más chico, pero son todos números enteros. Y los otros, decimal, numeric, money, small money, son todos números decimales que guardan números con coma. ¿Ya? Tipos de datos para texto. Aquí también hay distintos subtipos de datos, pero el más usado es el varchar, porque es el más dinámico, ¿ya? Porque lo acepta el varchar viene de variable y char viene de caracteres, ¿ya? Caracteres variables. O sea, es un texto de largo variable, eso es lo que quiere decir el varchar. Entonces, el más dinámico, porque yo puedo definir cuánto es el máximo de letras que puede tener ese texto. Eso se lo asigno aquí entre paréntesis al tipo de dato. Entonces puedo usar un varchar de 10, ¿ya? Que significa que es un texto de máximo 10 letras. Y lo puedo usar para el root, por ejemplo, porque el root tiene 10 letras, ¿ya? O puedo usar un varchar de 100 para asignar nombres de personas, porque generalmente no usan más de 100 letras, ¿ya? Y si me quedo corto, hago un varchar de 200, ¿ya? La única diferencia otra vez es que uno ocupa más memoria que el otro, pero son lo mismo. Puedo colocar textos cortos o largos hasta un máximo, en este caso, de 100 letras, ¿ya? Hay otros tipos también, como el text, que se usa para textos sin límite. Y esos tipos de text se usan, por ejemplo, para guardar comentarios en los foros. Cuando uno se mete a los foros y escribe estas cosas, se guarda un texto nomás porque ahí puede ser infinito el número de letras que se pueden guardar. Obviamente ocupa mucha más memoria que el otro. Ya. Y hay otros tipos de datos de texto. ¿Dónde están los textos? No, no están aquí los textos. Así aquí está, char, parchar y text. El char también se usa, pero es de tipo fijo. Ya no puede tener, si yo lo defino de 10 letras, tiene que tener 10 letras, no puede guardar menos. En cambio, el varchar puede tener menos, pero no más. Y los tipos de datos para fechas, los más usados son, o no sé si existen más, pero los más usados son estos tres. Son el date, que guarda una fecha, ¿ya? En formato año, día, mes. ¿Por qué año, día, mes? Porque así los gringos guardan su información. Está el datetime, que además de la fecha le guarda la hora. Y está el time, que solo guarda la hora, ¿ya? Y hay igual otros formatos más como el timespan, creo que guarda eh,
tiempo, no la hora, sino que el tiempo, 1 hora, 2 horas, cosas así. Ya. Y esos son los tipos de datos más usados. Y los otros tipos de datos que existen también son el de imagen, el binario, el XML de geografía, hay para guardar dinero, etcétera. Entonces, como ven, hay harto tipo de datos que se pueden usar para distintos casos, así que ahí ustedes tienen que elegir cuál es el mejor. Ahora, siempre la idea es utilizar el que gaste menos memoria y alcance para lo que queramos guardar. Pero en la realidad a esta altura da lo mismo, simplemente colocamos un texto para texto, un número para un número y listo. Que nunca se alcance el máximo da igual. Total, la memoria no es algo eh, que nos tengamos que preocupar tanto en esta época. Ya, ya. Entonces ahora sí podemos crear nuestra tabla de base de datos, pero la vamos a hacer de la siguiente manera. No la vamos a hacer con código. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra tabla de supermercado, ¿cierto? Acá arriba. Ya. Y vamos a irnos acá a las tablas. Ups, yo la tengo creada. Ya. Dame un segundo, voy a crear una supermercado 2. Ya, ojo que para ustedes se va a llamar supermercado, pero para mí es supermercado 2 porque ya tenía una de supermercado. Entonces aquí las tablas le van a dar botón derecho y van a crear una nueva tabla. ¿Ya? Y este comando que nosotros hicimos nos abre una nueva ventanita con una tabla eh, tipo Excel. Ya, entonces lo que tenemos que hacer aquí en el nombre de la columna es simplemente colocar eso, el nombre de la columna de nuestro modelo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la tabla de clientes. Pero no vamos a colocar todos los datos, vamos a colocar algunos. El principal es el root, entonces colocamos ahí root. Y el tipo de datos lo tenemos que elegir de acá y se va a llamar varchar. Varchar y le cambiamos la extensión en vez de 50, le ponemos 10. ¿Ya? Y le sacamos este tick. Fíjense que este tick aquí dice permitir valores null. Y para el root no queremos que sean null. Acuérdense que null significa que no hay datos, vacío. Ya, la segunda columna va a ser el nombre, que también va a ser del tipo varchar, pero de 100 dijimos. Y este tampoco vamos a permitir que sea null. Luego vamos a agregar la fecha de nacimiento. Que va a ser tipo date. Y este sí puede ser null. Y por último tenemos el email, que va a ser también un varchar de 100. Ahí está. Ah, no, este también puede ser null. ¿Ok? Ya, háganlo ustedes. Tiene que quedar de esta forma. Ahí no tiene que ser con minúscula cuando comienza o puede ser, por ejemplo, el root con mayúscula, la R. Sí, puede ser con mayúscula, pero a mí no me gusta. Es por un tema estándar, como yo soy Ya, computing, llevo mi estándar, entonces no me gusta usar ni espacios, ni mayúsculas, ni acentos, ni ñes ya. en los datos. Por eso lo escribí así, en la fecha de nacimiento, en vez de hacerlo con espacio, le puse un guión abajo. ¿Ya? Pero es porque yo trabajo así todo el tiempo. Pero ustedes si quieren pueden hacerlo. Pero ojo, que si lo hacen distinto a como lo hago yo, después tienen que Al acordarse. cambiar, para cambiar las tablas de la otra forma. Sí, pues después cuando hagan las Sí, consultas, sus tiene consultas que van a ser. ser distintas a las mías, porque van a Sí, tener distintos nombres de columnas. sí. Entonces tienen que acordarse de eso.
Por eso yo les recomiendo mejor que lo hagan igual que yo. Sí. La fecha de nacimiento tiene que decir fecha guión bajo nacimiento. Es la recomendación, sí. Ya. ¿De qué estaban hablando? ¿Cómo? Justo lo que estaban hablando. Como copiar lo Sí. que haces tú. Sí. Yo Ya. se lo recomiendo así, reemplazar los espacios por guión bajo. Lo que pasa es después que cuando hagan las consultas, eh, cuando tengan que decirle a la consulta, a la query, cuál es el nombre de la columna, si hay un espacio en el nombre de la columna, eh, la consulta les va a mandar un error, porque permite solo una palabra para el nombre de la columna o el nombre de la tabla. ¿Ya? Ese error se puede subsanar, después vamos a ver cómo, pero es mejor que los nombres no tengan espacios para que así no tengan que subsanar ese problema en la consulta más adelante. O sea, al final es para que sea más fácil la consulta, por eso lo hago de esta manera, con guión bajo. Ya, ¿cómo van? Bien, por acá. Yo bien, pero en la fecha de nacimiento pongo el guión bajo, fecha, no sé, me equivoqué. Que me Sí, sale como colócalo. ¿cómo se llama? Con Ah, paréntesis. es que no tienes por tu teclado. Tienes razón. Si voy a Google y voy y vuelvo. Guión bajo, coloca código guión bajo. O símbolo guión bajo. Ya, mira, podemos hacerlo sin. Hagámoslo para que quede mejor para ti. Hagámoslo sin guión. Y después vemos qué pasa. No, sí, ahí Vas a arreglar. pude, lo copié, así que pude. Ya, fíjense que si lo puse con espacio y al tiro me agregó unos paréntesis, medio raro. Eso tenía, porque tenía un Sí, espacio, efectivamente. exactamente, eso es lo que hace el código. Como no permite más de una palabra, entonces si tengo un espacio entre medio, me las agrupa y le coloca algún símbolo para que agrupe las dos palabras en una sola. Ya, pero por eso es mejor con guión. Ya, si ya lo tienen así, si ya lo tienen listo, lo que nos falta aquí es definir cuál es el identificador único. En este caso sería la PK. ¿Ya? Y para hacerlo es súper sencillo porque simplemente tienen que al root, que va a ser nuestro identificador, le dan clic derecho y le colocan ahí la llavecita, establecer clave principal. Y pum, listo. Entonces, como ven ahí, tiene una llavecita amarilla y eso indica que root ahora va a ser el PK o el identificador único o clave primaria. ¿Ok? Ya, ¿alguien llegó hasta ahí? Sí, listo. Ya, Sí, sí. lista por acá. Ok, sí, cuando estén listos, ahora lo único que nos falta es guardar lo que estamos haciendo. Entonces lo que tienen que hacer es presionar este botoncito de acá, guardar. Cuando guarden, les va a pedir el nombre de la tabla y ahí recién le colocan clientes. Con mayúscula o minúscula, acuérdense que da lo mismo. Yo prefiero a las tablas ponerle mayúscula y a las columnas solo minúsculas. Ya, pero el nombre es clientes. Entonces le dan a aceptar y va a aparecer su tabla acá dentro de la carpeta tablas para eh, su paseata al supermercado. Ya, recuerden que tienen que tener seleccionada acá arriba la paseata al supermercado.
Ya, bueno, en todo caso, esto como lo hacen desde la carpeta, aquí se selecciona automáticamente. ¿Ok? Disculpe, pero yo no estoy desde supermercado porque no tengo nada de supermercado, pero sí dice, Y dice acá arriba. disculpa, pero sí sale, ay, espérame un segundo. Master, estoy colgada de Ah, Master. no, no, en la Master no tienes que hacerlo, tienes que hacerlo de supermercado. Pero Ya, no no, tenía, no la tienes hecha todavía. no, pues no la puedo lograr hacer. Hago una y Ya, sí, pues, la, pero si no la pudiste hacer con código, hazla aquí con clic. Mira, colócale base de datos aquí, nueva base ya, de datos, y le no colocas hace aquí otro. supermercado. Y eso es todo. Le Ah, colocas. perfecto, supermercado. Y eso es todo. Si no te parece, presiona Mm, este botoncito acá arriba, que es para actualizar, o le colocas actualizar de acá, y ahí te va a aparecer tu base de datos. El nombre del archivo está así. ¿Cómo? Voy a hacerlo o no. ¿Te genera algún error? Sí, me dijo que el nombre, porque le puse agregar supermercado, aceptar, y me dice el nombre del archivo estaba vacío. Proporcione un nombre para el archivo. A ver, ¿dónde te dice eso? Ah, aquí. Y no te deja hacer supermercado. Qué raro. Tiene que ser exacto como lo pones, yo lo puse con minúscula, lo mismo eso. No, da lo mismo, sí, da lo mismo. Le puse agregar y como que se me agrega para abajo. Ah, no, no, Su- no le tienes que poner agregar, tienes que ponerle aceptar de abajo. quitar, 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 quitar. Sí, ahí se creó. Ya. Entonces ahora sí, abre tu base a tu supermercado, ándate a la carpeta tablas de tu base de supermercado y haces lo que está acá. Colocas botón derecho, nueva tabla y haces lo que está aquí en pantalla y la guardas. Ya, para los demás lo resultó. Y por acá. Ya. Entonces por mientras podríamos hacer una query. Voy a hacer una nueva query, nueva consulta. Ya, esta, voy a colocarla por acá para que pueda ver Ingrid los datos. Entonces aquí voy a colocar select asterisco from clientes. Ahí está. Entonces la ejecutan y les va a aparecer ahora el resultado. Obviamente la tabla está vacía, no tiene ningún dato, pero van a tener por lo menos el encabezado con las distintas eh, nombres de las columnas. ¿Ya? Si esto funciona, quiere decir que crearon bien la tabla. Sí, se ejecutó. Ya, muy bien. Ujú. Ahí se vuelve a guardar. ¿Verdad? Se vuelve a guardar esa consulta para dejarla. ¿Cuál consulta la Dejar- que hice recién o esta? Esta de la tabla. la que hicimos recién del Select From. Ah, si quieres la guarda, yo no la guardé porque era Ya. para probar nomás. Pero lo que me importa es que hagas esta tabla de aquí. No, sí, sí, esa sí está. Está. Ah, ya, listo. La- Pero la hiciste en el supermercado, ¿cierto? Sí, en Ahí. supermercado, tal cual con los pasos que se. Ya, y le pusiste aquí la... Sí, la llavecita, todo, 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 todo. Perfecto, estamos bien. Vamos por la siguiente. Esta ya no les voy a decir cómo hacerla porque ya hicieron una. Entonces vamos a ir a esta, producto. Todo. Vamos a crear la tabla productos. Entonces tiene eh, tres columnas.
Tiene código, nombre producto y precio producto. Y fíjense que tiene un guión, pero en este caso pueden simplificarlo en la base de datos y no colocarle nombre producto, sino que coloquen simplemente nombre. A lo mejor yo les voy a ayudar acá. Entonces crean aquí en tablas, nueva tabla, colocan el código, ¿cierto? Sin acento, importante, que va a ser de tipo numérico, en este caso entero. Entonces buscan el tipo de dato int, le sacan el tick para que no quede vacío. Colocan el nombre, que va a ser de tipo varchar, igual que el anterior, texto variable, de 100 caracteres máximo, le sacan el tick. Y por último le colocan el precio, que también va a ser un entero, porque es un número, ¿cierto? Y también le sacan el tick porque ninguno de los tres puede ser vacío. ¿Ok? Y obviamente aquí para la PK le dan botón derecho al código y le colocan establecer como clave principal, primary key. Y guardan. Cuando guarden, acuérdense, les va a pedir el nombre de Código. el nombre de la tabla y le colocan productos. Ya, y eso acá les va a aparecer ahora su otra tabla que se llama producto. Ya tienen Dos. dos tablitas. Ya. ¿Fácil o no? Hasta el momento sí. No, yo me quedé pegada, profe, con ¿Dónde te quedaste? porque sigo desde el origen de Master. Creé la del supermercado, como me dijo, pero no he podido grabar colgándome de supermercado. Sigo como en Master ahí. Ok, Eso. pero si vas aquí a tablas dentro del supermercado y le das botón derecho, nuevo, tabla, arriba no cambia. No, no cambia. Se sigue, si genero otra nueva tabla, sigo en Master. Comparte. Y si vas a una query como esta y cambias acá arriba a la base de datos correcta y después vuelves acá, y debería cambiar. Hice como til cuando ya me dijo query, pues me fui, hice til. ¿Cómo? Perdón, no entendí eso Cuando último. voy a la otra, dices tú, con el Create Database, esa es la que tengo abierta, por ejemplo. Ya. Ahí, efectivamente, ahí como que se acciona Master. Ahí la cambio a supermercado. Sí, pero si no se puede, por eso te decía, cuando vas a la query, ahí se activa, cámbiala a supermercado aquí en la query y después vuelve Ah, ya, a la... en esa otra viñeta o en esa otra pestaña, efectivamente ahí me dejó cambiar a supermercado y pongo guardar, ¿cierto? Sí, guardar. Ahora sí. Desde la primera viñeta ahí me dejó. Ahora en la otra pude hacer la segunda, porque esta nueva no la hice. Ya, ya, por aquí la tenemos, para que la puedas guardar. Ya. Ya, entonces, como ven, crear una tabla en SQL Server es súper fácil, si lo hacemos de esta manera, pero cuando lo hacemos por código, tenemos que hacer esto de acá. Fíjense, es lo mismo que estamos haciendo aquí, código, nombre y precio, con los tipos de datos entero, texto y entero. Tendríamos que hacerlo con código de esta manera. Create table, productos, y entre paréntesis el nombre de la columna, luego el dato, que es entero, después la llavecita amarilla, primary key, y después el not null. Ese not null es este tick que está acá, que dice permitir valor null, entonces se lo sacamos, por eso dice not null. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. De hecho, creo que podemos ver aquí. um,
Y eso se escribe todo junto, todo lineal, ¿cierto? Ese cuadradito que tú nos muestras es como para simplificarlo. Eso Sí. se escribe sin esa baja de línea. O sea, no son necesarias, puedes hacerlo si tú quieres. Ya, Yo lo hago porque es más cómodo, es más ordenado, pero si tú ya, quieres que esté todo en una sola línea, igual vale. ya, Acuérdate que mientras no haya punto y coma, todo esto es solo una instrucción. exacto. Ya. Miren, si quieren ver el código que realmente se genera cuando crean sus tablas, hagan esto. Váyanse a una de las tablas, por ejemplo, la de clientes. Acá, le dan botón derecho, colocan generar script de tabla como y le dan al create to. Ya, y aquí eligen nueva ventana del editor de consultas que le va a abrir una nueva ventanita de, esa, de código con el código del create. Ahí está. Y este es el código que de verdad genera SSMS para mandarlo al SQL Server. ¿Ya? Y como ven aquí, hay varias cosas más aparte de las que yo les enseñé en el código. Ya, este código está súper simplificado, funciona, pero este es más específico. Entonces, por ejemplo, arriba le está diciendo cuál es la base de datos donde tiene que hacerlo. Esto no tengo idea qué es, son cosas del sistema. Aquí está el create table. Si se fijan, le coloca DBO y luego corchetes. A todos los nombres le coloca corchetes. ¿Ya? Esto es para identificar que todo lo que esté dentro de los corchetes es un solo valor. Por eso aquí, con estos corchetes, podríamos colocar espacios vacíos. ¿Ya? Porque al estar dentro de los corchetes es un solo valor. Si no usáramos los corchetes, serían dos valores, porque son dos palabras. ¿Ya? Por eso yo prefiero usar un guión bajo y me ahorro los corchetes. ¿Ok? Está el tipo de datos, ¿cierto? Varchar para el root, el largo máximo 10 y después el not null típico para indicar que no puede estar vacío. Ya, si se fijan aquí, la diferencia también es que el root no está definido inmediatamente como primary key, como acá, ¿cierto? Primary key, sino que está definido acá abajo. ¿Ya? Y esta es una modificación que se hace para después de creadas las columnas, definir cuál es la primary key. Ya. Eh, ¿Qué más? Después, aquí está, esta es la primera key, ¿cierto? Y después vienen algunas cosas que son del sistema y bueno, todo esto de aquí, todo esto que está aquí es para definir la clave primaria. Como ven, es súper engorroso el código que se genera. Es mucho más fácil este que le enseñé yo acá, que es primary key, tenerlo en la misma línea que la columna. Ya. Y fíjese, otra cosa que aquí también está, este código se generó con saltos de línea, ¿ya? Pero también podría haber sido en una sola línea, como preguntaba su compañero. Así, podría ser todo así. Pero eso ya es más desordenado porque la línea queda demasiado larga, entonces es difícil, es súper difícil de leer. Visualizarla también, claro. Claro. Entonces es más fácil así porque queda en distintas líneas y queda un valor por línea, una columna por línea. Entonces es eh, más fácil revisar el código. ¿Ok? Ya. ¿Cuánto tiempo nos queda? No nos queda nada de tiempo. Vamos a hacer lo último. O lo dejémoslo para la otra clase mejor porque nos falta esta tabla que es la de boletas que hay que crear primero y después la de detalle. Y la de detalle es un poquito más complicada, em, pero, pero es la que quería darle énfasis. Pero la vamos a hacer en la próxima clase porque también nos falta definir las FK. Hicimos estas dos tablas que son la cliente y producto, que no tienen FK, sí que son sencillas, pero estas dos de acá sí vamos a tener que hacerle una modificación para agregar la FK. Pero eso veámoslo en la próxima clase porque eh, nos va a faltar tiempo ahora. ¿Ya? Hugo dice para la próxima clase que mañana hay que trabajar.
Sí, un poco tarde para algunos. Ya, muchachos, eso, ¿hay alguna última duda de último minuto? No, profe, por mi lado, gracias. Ya. Nos saltamos hasta el recreo. Sí, trabajamos harto hoy día. Sí, todo bueno, todo bueno. Pero espero que les haya gustado ya empezar a meter mano en el SQL Server. De a poquito vamos a ir haciendo cosas. ¿Ya? Y les recuerdo que esta parte que estamos haciendo ahora no la van a hacer seguramente nunca en su vida. ¿Ya? Pero aquí necesitamos hacerlo para poder construir la base de datos. Después, cuando hagamos las consultas, eso sí le vamos a dar más énfasis, pero esto que estamos haciendo ahora es solamente para poder tener tablas creadas. Así que con eso me despido y nos vemos el próximo lunes. Lunes. Lunes, sí, Lunes. 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 Gracias, profe. Entonces, que duerman Chao, bien. profe. Vale, Tengan Vale, buen chau, fin de chau. semana. chao. Chao, Hasta luego. chao.